Y hoy en nuestro programa vamos a estar hablando sobre las Jornadas Pymes 2015, que las tuvimos en Buenos Aires, en la universidad, en la UCA. Nos acompaña Martín Quirós, director de Centro de Capacitación y Empresa Sociedad Anónima, organizador de eventos de capacitación para pymes y experto en cómo venderle a las pymes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme Martín, nuevamente. Es un gusto estar acá. Y como yo decía, bueno, esto realmente me da mucho orgullo saber que existe en Buenos Aires, bueno, en nuestro país, estas jornadas de actualización empresaria que año a año se cumplen contra viento y marea, como hablábamos fuera de cámara. Sí. ¿Es posible este tipo de eventos de actualización? ¿Cómo lo definirías? ¿Actualización empresaria? Es un evento de management, ¿no? de gerenciamiento, de cómo las empresas se pueden manejar mejor. Y es como que el evento tiene varios condimentos. Por un lado, obviamente, de brindarle herramientas que el empresario las pueda utilizar en su día a día, y es por eso que el empresario vuelve. De los 800 participantes que tuvimos este año, tenemos más o menos 300 que son repetidores, ¿no? Reincidentes. Claro, reincidentes porque han venido a años anteriores. Y eso es te diría, el principal capital que tenemos nosotros. Es decir, si nosotros hicimos bien las cosas esta semana cuando terminó el evento, yo ya sé que el año que viene va a haber 300 que se van a anotar directamente en las jornadas que vamos a hacer el año que viene, en el 2016. Bien. Y por otra parte, lo que más nos costó en los últimos años, porque ya hace 13 años que lo hacemos el evento, es poder seguir trayendo a conferencistas de afuera, ¿no? Sí. Que obviamente tenemos siempre 2 o 3 especialistas argentinos que son excelentes, y que los speakers argentinos no tienen nada que envidiarle a los de afuera, sí, pero también tener miradas distintas de especialistas internacionales, que vienen de Europa, de México, de Colombia, de Chile y demás, de Costa Rica este año, está buenísimo, ¿no? Sí, nutre, enriquece, ¿no? La mirada desde otro país, desde otra cultura, desde otra economía, de alguna manera. Sí, pero siempre enfocado a la pyme, ¿no? Entonces es como que el dueño de la pyme, cuando está en nuestras conferencias, siente que es, como decís vos, es alguien con otra mirada, pero que entiende muy bien cuál es la realidad del dueño de la pequeña y mediana empresa. Y eso le permite que los contenidos sean sumamente adecuados, ¿no? Bien. ¿Permite a uno, sentirte reflejado de alguna manera, Martín, cuando ustedes diseñan el programa y los temas y lo van trabajando con los speakers? ¿Cuál sería un poco la premisa o el objetivo a tener en cuenta en cada orador? Mira, primero que cuando nosotros tenemos una directora de contenidos que se llama Mónica Román, que trabaja todo el año, todo el año para ese evento que viste vos esta semana. Y cuando elegimos un conferencista, no solamente estamos viendo que el contenido sea adecuado, sino que también sea un conferencista que esté dispuesto a trabajar con nosotros. Cada conferencista que tuvimos nosotros esta semana trabajó durante 8 o 10 meses con nuestra directora de contenido, justamente en customizar y hacer esa presentación a medida de los dueños de las pymes en Argentina. Entonces, más allá que nosotros tenemos como una guía para esos conferencistas, que tiene que ver con que, por ejemplo, tratamos de no usar ejemplos de empresas grandes, tratemos de usar terminología que la podamos entender en español. En español. Porque en management hay mucho de términos en inglés. Y eso me pareció excelente. Lo quiero resaltar y destacar. Uno de los oradores dijo, sé que una de las premisas es no dar términos en inglés, pero esto lo tengo que decir así, y lo aclaro en español. Y hizo un muy buen, de alguna manera, dio un muy buen mensaje, ¿no? Sí, porque una de las cosas que yo digo en el negocio de la capacitación es que nosotros, obviamente que hay empresas que se dedican a lo mismo, pero creo que nuestro principal competidor no son otras empresas, sino es el no es para mí. Es decir, uno puede... Yo considero que de la torta del universo de todas las pymes, dueños de pymes en Argentina y empresarios y empresarias, hay una parte muy chica que son gente que, por su estilo de conducción, su educación, el rubro en el que se desarrolla, es gente que valora la capacitación, y que cualquier propuesta de capacitación que esté bien hecha, profesionalmente y de calidad, la evalúa y dice voy o no voy, participo o no participo. Y ahí estamos nosotros, pero hay un montón de organizaciones, por suerte, en Argentina que lo hacen.
Ahora, esa porción de la torta no supera el 10 o 12%. Y todos los que estamos en la capacitación nos peleamos por esa porción de la torta que es muy pequeña. Creo que de alguna manera la causa de por qué tenemos tanta convocatoria, no solamente en Buenos Aires, sino en los eventos del interior, tiene que ver con que nosotros llegamos a los empresarios que están fuera de esa porción. Entonces, por ejemplo, nos pasa, te voy a contar una infidencia, nos pasa que de repente se anota un empresario de, no sé, por tratar de dar un ejemplo, de una empresa metalúrgica en San Martín, que vos vas a la empresa y no puedes creer ni cómo tiene la empresa, ni cómo está organizado y las cosas que le faltan, pero ves que es una empresa que tiene 40 años, tiene 60 empleados, tiene millones de dólares en maquinaria, y ese empresario se anota a nuestro evento y una semana antes llama y con cualquier excusa pregunta algo y pregunta así como al pasar. Y tengo una pregunta, ¿cómo tengo que ir vestido? Qué lindo. Y te das cuenta que el tipo, quién sabe, es un tipo de 50 años que tiene una bruta empresa, una flor de empresa, y sin embargo es la primera vez en su vida que hubo un evento de este tipo. Quiere decir que algo en la comunicación que nosotros hicimos, ese empresario dijo, che, ¿y si esto es para mí? Y muchas veces pasa que ese empresario después viene con nosotros y empieza a ser parte de esa porción de la torta que empieza a valorar la capacitación, porque dice, hay cosas que están buenas y que a mí me sirven en el día a día, ¿no? Sí, sí, después esto de poder aplicarla, ¿no? Algo también muy bueno que destaco es que cada orador decía, bueno, anoten 3 cosas que se propongan, o una, y propóngansela, terminó esto, implementenla. Sí, porque eso es cierto, porque uno quizá escucha a veces, concurre a lugares donde se va con mucha teoría muy linda, pero después lo importante es ponerlo en práctica. Sí, yo creo que nuestro evento, las conferencias nuestras tienen que inspirar, pero no tienen que ser aspiracionales, en el sentido de que a ningún dueño de una pyme le interesa lo que hacen las grandes marcas y lo que están haciendo, y las cosas espectaculares que hacen, porque dicen, yo esto no lo puedo aplicar. Sí. Entonces, creo que una de las claves en un evento como este es que el empresario se haya ido con cosas en las que puede implementar, y sobre todo que a veces más que con respuestas tiene que ver con lo que dijiste vos. El empresario se tiene que ir con preguntas nuevas, porque claro, a veces las preguntas nuevas son las que los interrogantes nuevos son las que nos muestran un camino de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Y si el participante no se lleva a eso, que es algo muy concreto, puede salir el evento puede estar muy bien organizado, la gente comer muy bien, los conferencistas muy buenos y todo, pero el empresario no vuelve después de 2 días el año que viene. Es tiempo. Para el empresario eso es tiempo y es plata. El tiempo es plata. Tal cual. ¿Quiénes tuvimos este año? Mirá, este año fue... Bueno, yo estuve, quiero que vos me cuentes Vos estuviste, lo estuviste cubriendo, la verdad que de primera, todo de primera como siempre, pero contanos. Bueno, este año tuvimos a varios conferencistas, entre los argentinos tuvimos ya por 2.º año, porque lo habíamos tenido en el 2012, a Stanislao Barrach, que Stani la primera vez que había estado en el 2012 fue 2 meses después de lanzar su primer libro, Ágilmente. Para mí ahora Stanislao Barrach es sin lugar a dudas el conferencista más importante de Argentina y el conferencista argentino más reconocido en el mundo. Da charlas en Europa, en México, en un montón de países. Así que el tenerlo a él de vuelta, la verdad que fue un súper honor. Después también tuvimos a Martín Schleicher, que es profesor del IAE, que nos estuvo contando cómo tomar mejores decisiones en la pyme. Lo tuvimos a Juan Carlos Lucas. Juan Carlos Lucas el año pasado nos acompañó en todo un tour pyme que hicimos por 7 ciudades del país, y hablándonos sobre todo esto de... Viste que el empresario es una persona que nosotros tenemos que motivar a nuestra gente, seducir a los clientes, comprometer a los proveedores, pero después a nosotros, ¿quién nos motiva, ¿no? Y Juan Carlos de alguna manera nos ayudó brindándonos herramientas para encontrar nosotros mismos esa motivación que a veces es difícil. Eso es entre los argentinos. ¿Sigo con los otros? Sí, bueno, sí. Después de Costa Rica estuvimos a Mario Morales, que nos habló de cómo innovar teniendo pocos recursos en una pyme. También tuvimos a Rodrigo Saá de Chile, que nos habló de cómo liderar mejor las empresas. Él estuvo el año pasado. Fue el único que lo repetimos respecto al año pasado. El año pasado había dado innovación y este año dio conducción. Nos tomaba lección, ¿eh? Sí, nos retó, ¿no? Nos retó. Dice, ¿se acuerdan de esto que hablé y demás? Si no se acuerdan,
Pésima mi oratoria del año pasado. No, muy didáctico y muy dinámico. Inclusive también. Rodrigo, que es chileno, estuvo muy jugado porque empezó la charla diciendo, bueno, no sé si me van a escuchar o me van a odiar por el resultado de la Copa América. Así que estuvo muy jugado, pero después remontó todo eso jugado que estuvo. Tuvimos el honor de tener nuevamente, que hace unos años que no venía, a Carolina Pérez Iñigo, también de Chile, que es una experta, que charlábamos con vos fuera de cámara, en el tema de empresa familiar. Muy emocionante. Bueno, ahí, quién sabe, vos sos la que más tenés que contar qué es lo que... Muy emocionante. La historia de una nieta, de hija de un pionero, donde la realidad hubiera sido distinta si su abuelo se hubiera puesto de acuerdo y hubiera trabajado sobre la temática de empresa familiar. Sí, porque finalmente ella no siguió con la empresa, no tuvo esa oportunidad, y es como que esa hoy se dedica a empresas de otros. Y ella decía, quizá hoy mi destino hubiera sido mi propia empresa. Muy linda, muy lindo. Sí. Realmente con muy buenos mensajes y con muy buena y la calidez también de los oradores, yo rescato. Sí, eso es importante, que no sean solo como estrellas, porque si la gente necesita poder acercarse, saludarlos, hacerles preguntas. ¿Y vos bueno, terminamos ya con todos? Después tuvimos también tuvimos a Guillermo de Haro, que vino de España, que también dio una conferencia excelente, y no sé quién y el cierre estuvo a cargo de Renato Bernoff, que es un brasilero que habla muy bien español, y que él nos habla, es un tema que siempre tratamos en todas las conferencias de las jornadas pymes, que es siempre el tema de calidad de vida, ¿no? Yo siempre digo que de nada sirve tener empresarios sumamente exitosos, con empresas súper robustas, pero que a los 45 años hayan tenido preinfartos. Totalmente. Entonces, el tema del balance y calidad de vida es... Fue el denominador común en todos, creo. Sí, ¿no? Yo creo que... En todos aparecía esto, de los vínculos, de la vida familiar, de la emocional. En todos aparecía esto de cuidar y de llevar una... Sí, porque la verdad que los empresarios y las empresarias en una sociedad tienen un rol que es importante, y la verdad que los tenemos que cuidar, y son tipos que están muy castigados. Vamos a ir a una pequeña pausa. Dale. Y me vas a contar y me vas a decir, a ver si coincidís conmigo, el tema de la importancia de las pymes, que no necesariamente son empresas chiquitas. No, claro que no. Vamos a charlar esto después de la pausa. Dale. Enseguida volvemos. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. ¿Sabés quiénes somos? Laos Publicidad, una productora argentina que te da orientación, formación e información sobre la realidad del siglo XXI. Somos un grupo humano de profesionales de los medios, a tu cuidado y a tu servicio. Nuestro objetivo, crear un espacio tuyo, nuestro, un espacio de comunicación masivo, cuyo alcance podés medir. Llegamos a una audiencia potencial en todo el país de más de 11 millones de personas. Ahora, ¿sabés quiénes somos? Sentite cerca. Somos parte de lo mismo. Martín, y vos me decías, bueno, la idea es nosotros nos focalizamos en las pymes. Sí. ¿Por qué? A ver, porque mi viejo empezó con esto hace muchos años, más de 20 años, y no solamente es en donde él tiene conocimiento y ha desarrollado todo su know-how sobre eso, sino que es medio un fanático más que de la pyme, del empresario y la empresaria, ¿no? Que es
una vez hace muchos años en la parte de la consultora nos preguntamos, ¿quién es nuestro cliente? ¿La empresa o el empresario o la empresaria? Muy buena pregunta. Y llegamos a la conclusión, después de una discusión fuerte, te diría, que en realidad nuestro cliente, el principal capital es el empresario, porque a veces el empresario hasta puede vender la empresa, esa empresa a veces funde, pero ese capital sigue estando, porque son tipos que se vuelven a levantar y que vuelven a arrancar y a armar otras empresas. Entonces, nosotros la verdad que, y creo que eso se nota, y vos dijiste algunas palabras que también lo reflejan, al empresario nosotros le tenemos mucho respeto, ¿viste? Porque el empresario pyme es un empresario que es muy criticado. Entonces, desde todo, ¿no? Desde sus familiares, sus empleados, los medios, el gobierno, a veces el mundo periodístico, ¿no? Es como un empresario muy castigado. En la universidad ni hablar, ¿no? Cuando hablan de las pymes, ¿viste? No, porque son poco profesionales, porque no invierten, porque no arriesgan. Si mantener una plantilla de gente todos los meses y pagar los sueldos y no saber si los vas a poder pagar a fin de mes, no es arriesgar, no sé qué es arriesgar, ¿no? Así que nosotros somos estamos enamorados de los empresarios pymes, los respetamos mucho, y de hecho a veces hemos conseguido conferencistas para que nos parecían bárbaros lo que tenían para dar, pero si no tienen esa visión como la que tenemos nosotros, ¿sí? No los traemos. Nosotros no queremos tener un conferencista que rete a los empresarios, ¿no? Bien. Es ya buscar aliados, ¿no? Es buscar... Es que uno puede aportarle a alguien si le tenés respeto y si reconoces las cosas que está haciendo bien, si no es difícil, ¿no? Martín, ¿coincidís conmigo que las pymes, bueno, una pyme, yo decía, no es necesariamente una empresa pequeña? ¿Cómo la definís vos, una pyme? Mira, viste que cada estado, y en Argentina también, cada estado tiene que definir tomar una definición de lo que es una pyme, y acá tiene que ver con la facturación y la actividad que desarrolla. Más allá de la definición del estado, yo creo que una pyme es una empresa que está manejada sobre todo por sus dueños. A veces son empresas que pueden tener hasta 300, 350 empleados o más, que son empresas medianas, muy robustas, pero que las principales decisiones siguen pasando por los dueños, inclusive aunque tengan un gerente general, ¿no? Y que no son parte de un grupo empresario. Para nosotros eso es una pyme. Cuando vos te das cuenta... Sería que los dueños o los accionistas de repente tienen intervención en el directorio, sí, para dar un ejemplo. Sí, y después del pensando en empresas muy grandes... Claro, después del directorio viene la gerencia general. Exactamente, pero tanto el gerente general como cuando ese dueño está conduciendo la empresa, vos en una empresa multinacional o en una empresa grande que tiene una cadena, no sé, de comercios, si hay un problema en un comercio, ¿quién va a resolverlo? Va el gerente de operaciones. Y el gerente general ni la avisa ni no se mete. Exacto. Ahora, en una pyme del mismo tamaño que esa empresa grande multinacional tiene un problema porque, no sé, se le prendió fuego un negocio, al otro día el dueño de la pyme está ahí, o está físicamente o está tejiendo todos los hilos para que eso se solucione porque lo consideran importante, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la pyme con respecto a las empresas grandes tiene un montón de ventajas. Que son mucho más, pueden ser más flexibles, son más rápidas. Y por otro lado también hay que tener en claro de que si hay ejecutivos que han tenido éxito en empresas grandes, no quiere decir que puedan ser buenos empresarios, como también es real que hay muy buenos empresarios que si vos lo pones como director de una corporación, no sabés si va a tener resultados, claro. Porque yo digo que son dos bichos distintos, ¿no? Sí. No es una empresa pyme, no es una empresa grande en miniatura, es como otro bicho distinto. Son, ¿no? Razas distintas. Son razas distintas. Queda mejor razas que bichos, ¿vale? Es verdad. La compro. Pero hay que ser muy claros, y la idea de este programa es dar claridad y conceptos claros. Me parece muy, muy bueno tu definición. En definitiva, las pymes además a nivel mundial son las que más aportan a la economía, ¿no? Hay estudios en distintas partes que tienen mucho peso en las economías de los países. Sí, es el principal motor. Y por otro lado, en lo que yo conozco, que tiene que ver con América Latina y llamémosle el mundo occidental, los problemas que tienen son los mismos en todos lados. Exacto. Te quería preguntar, ¿cómo estamos en la Argentina con esto de trabajar, de la consultoría en las pymes? ¿Estamos creciendo? ¿Es algo que va creciendo, que va desarrollándose? Mi sensación es que está igual que hace 5, 10 o 15 años, en el sentido de que siempre hay empresas que empiezan a enfrentarse con determinados problemas y que en determinado momento buscan consultores que los ayuden
muchas veces en nuestro negocio de consultoría puntualmente, nuestro mayor es un rubro que hay, por suerte hay muchísimos consultores, sí. Y a veces uno en consultoría convive con la mala experiencia de otro consultor, ¿no? Sí. Pero la verdad que las pymes, yo creo que lo que hay que desarrollar más es justamente consultores que entiendan a la pyme. Y eso a veces no se encuentra tanto. ¿Coincidís conmigo que un consultor sería como un psicólogo? Me fue bien con un psicólogo y bueno, y cambio y pruebo con otro. Me río porque ustedes funcionan de psicólogos. Me río porque en el único tema que yo trabajo en consultoría es en conjunto con mi padre, trabajamos en el tema de empresa familiar. Sí. Y muchas veces cuando tenemos reuniones con las familias empresarias nos dicen, me han preguntado varias veces, ¿vos sos psicólogo? O asumían que yo era psicólogo, que no, que nada que ver. Pero sí, sobre todo en el tema de empresa familiar hay un tema que es que de hecho hay consultoras que trabajan con psicólogos o sociólogos, hay antropólogos, sí. Y es un tema que es crucial porque estamos todo el tiempo tratando con recursos físicos y de capital y los recursos humanos, que son ni hablar los más importantes. Y algo muy importante que vos decís que va cambiando también, las familias van cambiando las generaciones, ¿no? ¡Qué desafío! Sí, vos sabés que el otro día, no sé con quién hablábamos y decían, che, cada vez viene gente más joven. Y en realidad no es que viene gente más joven, nosotros somos más grandes y los empresarios que tenemos son más jóvenes respecto a nosotros. Sí. Pero sí es verdad que hay ya muchos empresarios que son chicos de 20 sí, mucha gente joven vi en las jornadas, es cierto eso. Ya empiezan a haber segundas, terceras generaciones. De hecho, vi cuando preguntaban y así a modo de levantar manos, había mucha gente joven. Lo que puede estar pasando respecto a antes es que ahora a los jóvenes se les está dando más cabida que hace, no sé, 30 años atrás. Sí. Hace 30 años atrás la idea de los empresarios era que los hijos tenían que arrancar de cero, de cadete y pagar el derecho de piso. Y hoy, por lo menos nuestra recomendación en absoluto es esa. Vos tenés que formar a ese hijo, si es que él tiene ganas de trabajar en la empresa, en otros aspectos. De allá tiene que conocer cosas de la empresa, pero no tiene que empezar de abajo y no es igual que los otros, ¿no? Muchas veces encuentro empresarios que lo ven como un valor, mi hijo es uno más ahí. No es uno más. Y la gente no lo ve como uno más. Y no lo ve como uno más, y está bien que no lo vean como uno más, porque no es uno más. Vos ahí estás preparando al que va a manejar la empresa en el futuro. Entonces, a mí no me sirve de nada que esté haciendo de cadete. Me sirve ir dándole tareas en las cuales él se sienta protagonista y empieza a encontrar espacios, que eso sí es muy difícil, sobre todo cuando el padre o la madre son gente con mucha personalidad y que están presentes en todos lados. Lo más importante es desarrollar la capacidad de logro de ese hijo, ¿no? Que a veces choca, ¿no? Porque si el padre tiene... Hablaron mucho del diálogo, de la comunicación, de preguntarle a los hijos, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? Me pareció excelente. Realmente da para muchísimo esto, pero te tengo que dar un pequeño consejo. Dale. Un pequeño consejito. Lo escucho. ¿Estás buscando colocar una radio en tu auto? Instala tecnología al mejor precio con esta radio Positron. Reproductor de CD y MP3, conexión frontal USB, ranura para tarjeta SD y frente desmontable. Positron, líder en tecnología de accesorios vehiculares. Si sentís ganas de esconder tu cuerpo por esos kilitos de más, probá con Arceligasol Reductora y vas a ver los resultados en días. Sus componentes, todos de origen natural, contribuyen a eliminar el exceso de grasas y líquidos. Arceligasol Reductora es una alternativa medicinal para lograr esa figura que siempre quisiste. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale.
Martín, y se nos fue el programa. Y bueno, y creo que también algo que recibí como mensaje de las jornadas fue esto del cambio, de ayornarse, de cambiar, y que nos cuesta mucho. Y nos cuesta. Al ser humano le cuesta el cambio. Y nos cuesta, y por qué salir de nuestra zona de confort, y es pensar que si nos está yendo bien hoy, nos va a ir bien mañana. Y creo que el tema de innovación y cambio es en todas las pymes es fundamental. Bueno, ustedes mostraron un reflejo de sentir que hubieron algunos cambios en estas jornadas, sí. Más allá del lineamiento y de algo que se da todos los años con cierto patrón, vi algunos cambios. Sí, bueno, este año la cosa que nos pasaba es que los empresarios y las empresarias nos venían reclamando que algo que disfrutan mucho ellos, por ejemplo, es el momento de los almuerzos, que lo tienen incluido, todos almuerzan en los mismos restaurantes que nosotros contratamos, y nos decían, ese momento es fascinante porque es como que se dan cuenta que están sentados al lado de otro empresario, que está en otro rubro, inclusive en otra provincia, y les pasa lo mismo. Y este año lo que generamos fue un espacio, dos cosas nuevas. Por un lado, un espacio que le llamamos espacio de networking, que fue un espacio en que en los breaks los que querían podían acercarse y había un coordinador que les hacía hacer algún tipo de juego o actividad para romper el hielo y con la finalidad que se separaban en grupos de 10 o 12 personas y tenían que en un minuto cada uno presentarse y después intercambiar tarjetas. Con el objetivo de encontrar o clientes o socios estratégicos, proveedores, ¿por qué no? Y eso, la verdad que fue una apuesta nueva, fue una jugada y funcionó muy bien. Y lo otro que hicimos fue, mi padre hace ya más de 20 años que les viene recomendando siempre a los empresarios que formen grupos, por esto de la soledad empresaria, ¿no? De que nos sentimos muy solos a veces con las decisiones que tenemos, inclusive cuando tenemos socios también, que formen grupos de empresarios. Que no tengan que ser que no sean ni competidores obviamente, pero tampoco de relaciones comerciales de clientes y demás. Alianzas, sobre todo para juntarse entre dueños de pymes una vez por mes. De hecho, hay empresas que de hecho son muy exitosas que se dedican a eso, ¿no? A armar grupos y está muy bien que participen de ellos. Y nosotros hasta el año 2008 ayudábamos a los empresarios a eso, y este año lo que hicimos un mural con todo el país y donde cada empresario que quiere participar ponía su tarjetita, y ahora lo que vamos a hacer nosotros es colaborar en el armado de esos grupos y después lo van a seguir ellos solos. Un éxito, gracias. Bueno, gracias. Un lujo, lo tenemos acá en nuestro país. Gracias, te felicito y por muchos años más de jornadas pymes. Bueno. Te invito a que tomemos Cafecito Cabrales, una empresa familiar, una gran empresa familiar, la familia Cabrales de Mar del Plata. Gracias a ustedes por estar ahí. Pueden volver a ver este programa por nuestro canal exclusivo de YouTube. Gracias por acompañarnos.